Okay, guys, so as we know, first of all, we are going to start with a short practice about the last topic. I mean, the last topic was yesterday, so we are going to practice a little bit about simple present and, of course, present progressive or present continuous. Entonces vamos a practicar un poquito el presente simple y el presente continuo para la diferencia. Me dicen si ya la imagen proyectó. Por favor. Pueden ver la imagen. So in the first part, simple present and present progressive, you can see three images. Yeah, 1, 2, and 3. So in each image, you're going to help me to write three sentences according to the tense. Acá hay tres imágenes. Ustedes aquí hay un cuadrito, como pueden ver, en este primero es progressive y está el verbo clean. Entonces ustedes me van a ayudar a hacer las tres oraciones, o sea, positiva, negativa y pregunta. Si es progresivo, acá es simple y acá progresivo. Entonces, ¿quién me ayuda a hacer la primera? So, first volunteer in order to do the first sentence. Remember the grammar structure. Eh, Recordemos la estructura gramatical. Que digamos en la primera vemos que están clean, es limpiar. Entonces, recordemos que siempre vamos a colocar yo, ajá, como es positivo, ¿cierto? Good. Entonces, sería primero el pronombre personal. The subject or personal pronoun. They are cleaning. Ajá, good. The auxiliary here is the verb to be, and then the verb clean, double N, cleaning the house. That's great. Okay, no, okay. Cleaning the house. ¿Cierto? Así sería the positive sentence with present progressive. Now the negative. This is the positive. Now someone help me with the negative. ¿Qué es lo que se podría agregar? ¿Cierto? Como hagámoslo, si quieren, con otro pronombre, ¿cierto? Con tal de practicar la estructura gramatical.
in order to practice the grammar structure, it's not necessary to use the same subject. You can use another one. So for example, let's use a personal or subject she, right? So what is the verb to be in order to use with the subject? ¿Cuál sería She el verbo? she Ajá, is she is cleaning the house. ajá. Recordemos que esta va a ser negativa, entonces, ¿qué iría también? Uh, she is now Yeah, good. Now the cleaning verb, oh, cleaning the house. good. Cleaning the house. She's not cleaning the house. Muy bien. Ahora, pues vamos a hacer lo que sería the question, la pregunta. Entonces, ¿cómo sería la oración de acuerdo a pregunta? Is she Yeah. is she cleaning the house? Now is the verb Is she good. cleaning the house? Cleaning the house. Ajá. Is she cleaning the house? ¿Cierto? Esta sería positiva. Y ya la negativa, pues sería ya, digámoslo, hacémoslo con otro. ¿Cierto? She Are not are not you, ¿cierto? you the cleaning the house. Cleaning the house, ¿cierto? Are Yes. not you cleaning the house? Good. So remember the positive way of present progressive. They are cleaning the house. The negative, she is, or you can use the we are. Well, she is not cleaning the house. Question in positive. Is she cleaning the house? And of course, the negative. Are not you cleaning the house? So let's continue with another picture. Here you can see the bird is run. Ahí sería he is Ajá, he is wrong. recordemos que es simple. Recordemos que acá ya es simple present, no es el progressive. ¿Se acuerdan cómo era la estructura positiva del presente simple? He is wrong. Y ajá, sería así, Falta is wrong. la is Is o is la regla, ¿cuál? he is ah Sería la regla, ¿cierto? yes. Sería la regla de las terceras personas. Recordemos que en el presente simple, pues cuando vamos a decir obviamente una oración positiva, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta la regla de los verbos para las terceras personas. Digamos, aquí estamos usando he. Entonces, como estamos usando tercera persona, ya tenemos que tener en cuenta de que el verbo se le va a agregar s y es o es, ya dependiendo pues de la regla. Y como les dije, y si el verbo no cumple con ninguna de esas reglas, pues se le agrega s. Entonces sería acá, he run, In, Mara, in the park, in the marathon. Ah, yeah. o también in the park, ¿cierto? También Yes. se puede. In the The park, park. The park. ¿cierto? Yes. Now, the negative is simple present. Ahí sería is now o Hagámoslo, sí, hagámoslo con otro eh, pronombre. Yo les voy a dar el pronombre, hagámoslo con I. Recordemos los auxiliares que usamos para para el presente simple. I I not I am not
Ajá. I am not. Sería, recordemos que hay dos, el do y el das, ¿cierto? Uh, El, I, para I, el I, negativo, pues en el presente simple. I don't. Ajá. I don't run in the park. Yeah, I don't run in the park. Good. Now the question. Sería, recordemos que ya sería al revés, ¿cierto? O sea, vamos a usar primero los Don't, auxiliares. don't. Ajá. I, Tú, sí. I do in the park. Ajá. Good. Do I run in the park, Run in ¿cierto? the park. O es Sí, do I run in the park? good. Y la última, pues, ya como hicimos la positiva, hagamos la negativa y se usemos tercera persona, ¿cierto? Does not he run in the park? ¿Cierto? Yes. Recordemos, recordemos que en el presente simple, cuando usamos el, el, el auxiliar does, sea negativo, sea en pregunta positiva o negativa, el verbo, digamos, no va a cambiar, no va a tomar la regla de la tercera persona, va a quedar igualito, como pueden ver acá. Does not he run, ¿cierto? O he doesn't run, ¿cierto? La S no habría regla para ningún verbo, ya que el auxiliar, el auxiliar está como, digamos, negando esas reglas. So the last picture, She is drinking juice. Juice? is drinking good juice, correct. She is drinking juice. She doesn't drink juice. Recordemos que el das y el dasen, el do y el das son para el presente simple. Aquí, ¿cómo sería entonces la negativa para el progresivo? It's not. Ya que el auxiliar aquí, ajá, good. No. Recordemos que aquí el auxiliar, ajá, is not, Que no voy bien. It's or, not She's not drinking. drinking juice. ajá, She or isn't or she isn't, is not drinking juice. ajá, drinking juice, ¿cierto? She isn't drinking juice or she is not. Ahora la negativa. Eh, Ve la pregunta, perdón. is she drinking juice? Y Or she, does she drinking juice? está correcto, es correcto. Is she drinking juice? Ya que estamos preguntando pues en progresivo, en continuo. Está tomando agua, ella está tomando agua, ¿cierto? Ahora obviamente la negativa sería Isn't she drinking juice? isn't she drinking Drinking juice. juice? Correcto. Entonces aquí podemos pues ya notar y practicar un poquito sobre el presente simple y el presente progresivo. También recordemos, como les decía, el presente progresivo se va a usar para decir, pues obviamente, cosas en el momento, ¿cierto? Acciones en el momento o en el caso, pues, especial, en el caso, pues, extra, digámoslo así, la excepción, lo vamos a usar para expresar algo futuro. Y obviamente tenemos que indicar el tiempo, ¿cierto? El tiempo en el que vamos a hacer esa acción futura, si no usando pues el presente progresivo. Si no la usamos, entonces lo que me estás diciendo o lo que vas a decir, obviamente es una acción pues presente que estás haciendo en el momento. Pero si me dices que tomorrow, next week, next month, ¿cierto? Mañana, la próxima semana, ya uno puede inferir o puede deducir que la oración que me está diciendo con presente progresivo es futura. Ahora aquí me van a ayudar ustedes
digamos, a organizar estas oraciones, como el ejercicio que hicimos en unas clases anteriores. Entonces aquí están las oraciones, obviamente en desorden. Ustedes me van a ayudar a organizar. Do you speak English? Good. Do you Speak speak English. English? Good. Do you speak English? En qué tiempo está esta oración? ¿Presente progresivo o presente simple? Simple. Muy bien, presente simple. Next one. He's having a shower. He Having is a shower. shower. Good. He is having a shower. ¿En qué tiempo está? Fácil. Progresivo. 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 Good. Ajá, progresivo. Muy bien. Next one. She's she's She don't she doesn't like she bananas. Doesn't Ajá, Like she doesn't. like banana. like Ah, bananas. ¿cierto? Mire, recordemos también que el verbo normalito, pues no tiene ninguna regla por culpa, llamémoslo así, por culpa del auxiliar. Yes, Yes. simple. Next one. Ajá. Y también, obviamente, it's simple present sentence. So, next one. We aren't Aren't we taking the color bus? Ajá. Pero voy escribiendo como ustedes me lo van diciendo. Entonces, good, aren't we taking the correct. yes. ¿Cierto? Recordemos por qué. Porque aquí está. Pregunta. Ajá. Una pregunta. Entonces, ¿qué tiempo verbal es esta pregunta? ¿O qué, qué tiempo? Simple. ¿Simple o Presente progressive? progresivo. Progresivo. Ah, su progresivo. Progresivo por el time. Ajá, progressive. Digamos, podemos identificar fácilmente el progresivo con el verbo to be y el ing. Y pues, y el simple con los auxiliares do o das, tanto negativo, obviamente, pues, en el presente, pues la oración sea positiva, pues solamente va a estar sujeto, verbo y complemento. So the last one. He watches the new movie. So, he watches the new movie. So what is this? Simple or progressive? Simple. Simple. Ajá, good. Cierto, ya podemos identificarlo por el verbo. Con eso también lo identifica con ello. Entonces, si ve que ya podemos un poquito ya saber más del verbo de los simple and progressive. Y la última ejercicio para, digamos, terminar la práctica del simple and progressive es que vamos a, digamos, en algunos casos, vamos a unir, ¿cierto? Vamos como a combinar ambos tiempos. Por ejemplo, en esta, acá dice, please be quiet, ¿cierto? Por favor, guarde silencio, ¿cierto? Estamos hablando en presente. Y aquí lo vamos a usar en presente progresivo. ¿Por qué me están diciendo que, o le estoy diciendo a usted que haga silencio? Porque I am working, ¿cierto? I am working. Acá como está, digamos, por eso las voy a llevar con la primera. I am working. ¿Cierto? Dice, please be quiet, I am working. Entonces, por favor, guarda silencio, estoy trabajando, o sea, algo que estoy haciendo en el momento. Entonces, como en el español también lo hacemos, en el inglés también se pueden, digamos, unir tiempos verbales, ¿cierto? Digamos, acá obviamente se está uniendo el presente con el progresivo. No es, digamos, tan raro porque en el español también lo hacemos, ¿cierto? Entonces con esa idea, pues, ustedes me van a ayudar. Algunas están combinadas, obviamente, con el presente y el progresivo. Otras solamente están con el tiempo verbal, para darles una pista. Digamos,
when Swan. Vamos de second. Tom, ¿Cuándo West? what? Acá tenemos el verbo have. Have. Entonces, lean el resto. Dice at the moment. En el momento. Pongámosle así. Press, And the moment. Tom. break. ¿Cierto? Breakfast. O sea, Tom es que breakfast es desayuno en el momento. Entonces, ¿qué tiempo sería? Estoy diciendo en el momento él está haciendo eso. Simple. Tom have. Ah, Progresivo. ajá. Entonces, ¿cómo sería? Tom, Tom, Ah, Tom Tom. is Ajá. having. breakfast, Javi. having Having. Breakfast at the moment. at the moment. Yeah. At the Yeah. moment. Tom is having breakfast at the moment. Esta es la clave, llamémoslo así, para identificar que esa oración era en progresivo, porque es en el momento, ¿cierto? Entonces, ahora, the next one, podemos ver que acá hay dos oraciones, ¿cierto? Entonces, como recordemos, digamos, si hay dos oraciones, entonces la primera comúnmente va a ser en presente y la segunda va a ser en progresivo. Entonces, primero dicen, no haga eso porque estoy haciendo esto, ¿cierto? No, digamos, por ejemplo, no apague la luz, estoy leyendo, ¿cierto? ¿Sí ve? Dije una presente y después dije otra, dije después la de progresivo. O sea, estoy dando, digamos, una razón, el motivo de no haga eso, haga esto en el presente. Entonces acá, turn off es apagar en inglés. Turn off the TV. So you can, what? The TV. Si esta sería presente. Esta sería presente. ¿Cierto? Entonces, ahí dice, tú puedes, es poder. Entonces, tú puedes turn off the TV, ¿cierto? O sea, pues, acá como es simple, pues el verbo queda igual. Turn off, ¿cierto? Apagar. Por el pronombre. Entonces, acá queda igual, ¿cierto? Quitémosle los paréntesis. Entonces, quedaría así. You can turn off You can the turn TV. off TV. Y ahora, pues, obviamente la que sigue va a ser en progresivo. Entonces, I am watching. Ajá. I am watching. Watching. Dice, Progresivo. Watching. Watching. sería It. I am not watching. ¿Por qué? Pues le ponemos la lógica a la oración, pues dice acá, puedes apagar la televisión. Yo no estoy viendo, ¿cierto? Porque pues si lo dejaríamos en positivo, pues digamos no tendría el sentido lo primero que acabamos de decir. Puedes apagar la TV, estoy viendo, ¿cierto? No tiene sentido. Ya sería pues con negativo, porque yo no estoy viendo, pues apague la televisión. Entonces, sí, a veces pues vamos a encontrar acciones con este sentido, combinando pues dos tiempos verbales, en este caso el presente simple con el presente progresivo. Y pues digamos aquí, a terminar pues este ejercicio, vamos a hacer esta de pregunta. Dice acá, no live en Bogotá. Entonces, como les digo, la primera siempre, digamos, acá se empieza con presente. Entonces, ¿cómo sería preguntando en presente? Y negativo. ¿Cierto? Mira, acá estamos, ya tenemos el pronombre. Que sería... Don't you. Are you living in Bogotá? Are not. Don't you live. Okay. Ajá, Don't you recordemos live que in Bogotá?
Ajá, good. Recordemos que la primera entonces sería acá en presente. Don't you live in Bogotá? Because, o sea, porque. Entonces ya si esta está en presente, entonces la segunda oración que empezaría aquí sería en qué? Sería En progresivo. en. Ajá, muy bien, good. So, what is the grammar structure? I ¿Cuál es la living. estructura gramatical? I am living. Falta, I am ajá, good, I am living. I am living there in this moment, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, está diciendo, no vives en Bogotá porque yo estoy viviendo aquí en este momento. Se pueden combinar, ¿cierto? Mire que usted puede jugar con el tiempo también. Usted puede preguntar, decir algo en el presente y después también dar otra información en el progresivo, en el presente simple o en el presente progresivo. Entonces, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, claro, tanto el presente simple como el progresivo. No está claro. Okay, so without any questions, so we are going to continue with another topic, which is, vamos a empezar con el otro topic, pues que es have or has, o have got, or has got, ¿cierto? Como en el ejemplo. Esto traducido, hay dos formas, have o have, ¿cierto? O have got, o has got. ¿Qué significa esto? Esto es lo que, digamos, se usa para referirse a tener, ¿cierto? Como el verbo tener, have. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia de ambos? Pues ustedes van a preguntar. Realmente no hay diferencia, ambas significan lo mismo. La única diferencia es cómo se llamaría en nuestro idioma. Es el contexto regional, ¿cierto? La palabra regional. Digamos, el have es el que usan los estadounidenses y el have got es el que usan los británicos, ¿cierto? Es la única diferencia, pero el significado es lo mismo, tener, ¿cierto? Entonces es la única diferencia que hay entre esos dos. Entonces, for example, so you are going to use have or have got for the subjects I, you, we, and they, ¿cierto? Vamos a usar el have o el have got para los pronombres I, you, we, and they. Y de obvio, pues el has o el has got lo vamos a usar para el she, he, and it, ¿cierto? Como siempre, como ustedes pueden notar en lo que hemos visto, pues en tiempos verbales, en reglas gramaticales, prácticamente la tercera persona es el que siempre tiene reglas o siempre tiene excepciones de los demás pronombres personales, como podemos notar. Aquí mira el have, ¿cierto? Have got, para los mismos I, you, we, they, pero llega, hagámoslo así, llegó la tercera persona, she, he, and it, y tiene su excepción o tiene su cambio, has y has got, ¿cierto? Has, el verbo tener. Entonces, obviamente aquí en el lado, aquí donde estoy señalando, pues es la forma corta. Esta sería la larga. Have, has got. Como hemos visto, casi hemos visto a través que hay muchas contracciones, ¿cierto? Muchas formas cortas. So the next I, you, we, they, this is the short way to use have got. Only have got, ¿cierto? Solamente esta sería la forma, solamente hay forma corta para usar el have got o el has got. El has y el have, este primero, no tiene forma corta, o sea, no se va a unir con el pronombre personal o el sujeto. Obviamente estamos hablando, pues, por ahora, esta es la forma positiva. Solamente, como estaba aquí, ¿cierto? Es por eso se los coloqué así. La comilla apóstrofe, la VE y el GOM. Y si es pues con tercera persona, pues apóstrofe
only the S and got. Entonces, como acá, we've got, ¿cierto? With, la E no se pronuncia, we've got. Y aquí sería his Mirar los got. calendarios. Bueno, pero no es L. Entonces, eso es, Tienes que mirar los calendarios. Hasta aquí ya llega junio. entonces aquí no hay, digamos, no hay pues una unión del have o el has con el pronombre. No hay, solamente con esto. 31 de Entonces, ahí claro, ¿alguna duda? Pues no es, digamos, se los quise compartir, digamos, pues el have got o el has got, porque pues es, digamos, como les digo, no todo el mundo no todos vamos a hablar o siempre vamos a hablar con personas estadounidenses, quizás vaya a haber un británico y él comúnmente vaya a usar el have got y vaya a decir, uy, ¿eso qué es? Cuando es lo mismo que decir have, que un estadounidense hubiera dicho have, have got. So, for example, como está como está en la imagen, Yo tengo un dolor de cabeza. Yes. Ajá, I've got a headache. Tengo un dolor de cabeza. O sea, vamos a decir para cosas, pues, para posesiones, ¿cierto? Por algo es verbo tener. Yo tengo esto, tengo un carro, tengo... Profe, ¿sí? profe, una pregunta. Allá dice, Ajá, I have got GH. Y ahí no podría ajá. poner persona, si pone I have got a pipe, ¿A no qué? puede, Perdón. dolores, pipe, ¿cómo es? O de la otra palabra que dice dolor, pipe, ¿cómo es? Ah, sí, P-A-I, pain. pain. Sí, I have got a pain también, digámoslo Ah, es, sino que aquí pues ya digamos, usted ya sabe qué dolor tiene, ¿cierto? Pain es ah, como en general, un dolor, tengo, ah, bueno, en español también, uy, tengo un dolor, pero no sabemos dónde o no sabemos dónde especificarlo. Pero mm, digamos, pues si tienes dolor de cabeza vas a decir headache, si tienes dolor pues en otro lado, pues vas a decir el dolor. Pero obviamente también mm, hoy, digamos, como les digo, se va a usar también para posesiones, también se va a decir para, digamos, como cosas físicas, alteraciones físicas, ¿cierto? Dolores, o también, obviamente, para describir algo, para decir algo físico. Digamos, aquí está I've got a headache o I have a headache, ¿cierto? mm, Pero también podríamos decir, digámoslo así, I have, eh, digámoslo así, brown eyes, ¿cierto? O sea, tengo ojos cafés. También para decir, pues, algo físico de alguien o también de ustedes, ¿cierto? Como decimos, yo tengo piel morena, piel blanca, tengo el pelo largo, tengo, pues, no sé, brazos grandes, bueno, ¿cierto? Pues para también describirse físicamente, pues en ese sentido de decir tengo esto, tengo aquello, se va a usar el have, obviamente, o el have got, ¿cierto? Entonces, I have long hair, ¿cierto? Tengo el cabello largo, o, o he has got, usemos, pues hagamos de cuenta que vamos a usar he has got, ¿cierto? He has got, digámoslo así, white skin, o sea, tiene piel blanca. ¿Cierto? Entonces lo vamos a usar para esos determinadas situaciones. Ustedes mismos en la práctica van a saber en qué momento usarlo, ¿cierto? O sesiones o estados de ánimo, pues así, de que tengo dolor de cabeza, tengo dolor de cuello, o tengo piel morena, piel blanca, tengo cejas pequeñas, bueno, hay también aspectos físicos. Entonces el positivo está claro, es clear, have got, has got, long way, short way, long way, o both, sorry, short way o short form, o sea, la forma corta y la forma corta en terceras personas. Entonces, hasta aquí vamos bien. No questions. yes, no question. Okay, so let's continue. So in this part is the negative form, ¿cierto? La forma negativa.
Entonces, como podemos ver, como les dije ya, las terceras personas, ¿cierto? Son have, has, pero obviamente aquí, a la hora de usar el have, pues como es un verbo, recordemos que es un verbo, have, tener, entonces aquí, digamos, vamos a usar la regla del presente simple. Si estamos usando estos pronombres personales, pues el auxiliar que vamos a usar va a ser do not, negativo, o don't, ¿cierto? Don't have o do not have. Si es tercera persona, third person, we are going to use the auxiliary does not, or doesn't have, ¿cierto? Pero ya, cuando digámoslo así, pues los británicos usan su verbo tener pues su forma. Como pueden ver, va primero el verbo, ¿cierto? Bueno, el verbo aquí sería como un estilo de auxiliar. Después va la palabra not y después el got. Sería have not got. O has not got, ¿cierto? Entonces pueden notar la diferencia, ¿cierto? Pues como les digo, como que pues nosotros que estamos más cercanos a Estados Unidos, pues vamos a exponernos más al don't have o do not have, doesn't have, pues por estar tan cerca pues de ese país y pues obviamente la mayoría de turistas o comúnmente los lugares donde visitamos es aquí el Estados Unidos, pero obviamente tampoco tenemos que tener en cuenta también la expresión británica, porque pues no solamente van a venir estadounidenses, británicos, o vamos a viajar a Inglaterra, países británicos, y pues ellos van a usar esto. Entonces es have, not, got, la forma larga, ¿cierto? O como les digo, la única forma corta que existe pues aquí con esta contracción es con la forma británica sería I haven't got, you haven't, ¿cierto? We haven't. O aquí sería she hasn't, ¿cierto? O he hasn't. Haven't, hasn't, got, ¿cierto? Esa sería la pronunciación. Así como sería acá don't y doesn't. Aquí sería haven't y hasn't. Recordemos que la H pues, se pronuncia como una J. Entonces esta sería pues la forma negativa de ambas formas de decir tener en inglés, have, don't have, do not have, doesn't have, does not have not got, has not got, haven't got, hasn't got. Esa sería pues, that's the correct pronunciation, or the pronunciation that you are going to keep in mind. So any questions, doubts, or it's clear to hear in this part, in the negative form? ¿Está claro todo? ¿O alguna duda? De pronto se confunden en algo y pues me pueden decir. Todo claro, muchachos. Yes. ¿Sí? It's clear. So let's continue with the last form. Yeah. Which is a question. Entonces aquí podemos ver, o sea, coloqué solamente el have porque el otro ya lo sabemos, ¿cierto? Pues es solamente usar la estructura gramatical del presente con el have, con el estadounidense, que sería, pues si es el have, pues sería en negativo, o en pregunta sería, do you have, ¿cierto? El presente simple, o si es en tercera persona sería, does she have. Recordemos que ahí, por usar el auxiliar does, el verbo no cambia, ¿cierto? Mire, el verbo no está en has, como estaría en la forma pues simple, en la forma positiva, has. La regla, como digo, también acá valga la regla.
acá también se usa la regla del auxiliar. Entonces el auxiliar omite la regla. Entonces ya queda el have en su forma, pues ya queda el verbo en la forma base, que es como se usa aquí en los demás pronombres. Obviamente en la pregunta también. Does she have a pencil? ¿Cierto? Ella tiene un lapicero. Un lápiz, ¿cierto? Entonces esa pues no la omití pues porque ya digamos tenemos la idea de que se usa el presente simple para usar el have, el tener pues estadounidense. Aquí pues obviamente pues este sería ya diferente, digamos question, ¿cierto? La forma corta, haven't I, haven't you, haven't they got a pencil, ¿cierto? Que traducido pues como digo va a ser él o nosotros tenemos un lápiz, ¿cierto? O sea, esa sería la estructura gramatical, haven't, o la forma larga, have not, que usamos el pronombre, we use the personal verb subject, and then the verb got, ¿cierto? Have not you got, o haven't they got. Esta está la estructura, pues, de estos pronombres. Y obviamente, pues, sería la misma para las terceras personas, obviamente teniendo la regla. Hasn't she got, hasn't he got, or has not she got. That's the correct grammar structure in order to use it in questions. Haven't, that's, this is the short way, the short form. Yeah, the short form. Haven't, the personal pronoun and the verb. Hasn't, personal pronoun and verb, got. And this one are the long ways or the long forms. Have not, subject, got. Has not, subject, of course, third person, and the verb got. Yeah. So, preguntas. Creo que se ha entendido, ¿cierto? O alguna pregunta, duda, inquietud, bien puedan. O todo claro. Claro, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esto, ¿cierto? Ya sabemos el uso del verbo tener, porque pues en algunos casos pues, se confunde, ¿cierto? Digamos que el have y el has, por el hecho pues, de que cambie, pero es lo mismo, solamente que como les digo, siempre, pues en muchos casos, no, ya vamos a ver que después ya la tercera persona ya no va a tener una regla en específico, pero en estos hasta ahora pues hemos visto de que la tercera persona tiene excepciones de los demás pronombres personales, ¿cierto? Que en simple present you have to at, es, yes, is or yes. O sea, en las terceras personas vamos en el simple, en el presente simple que se le tenía que agregar es, teniendo el verbo, ¿cierto? Que ahora aquí este verbo cambia con terceras personas, no es have como con los demás pronombres, sino que es has, ¿cierto? Pero eso es lo que más, digamos, confunde a las personas o nos confunde al principio de aprender el idioma, como así que jajas, pero es una regla, como les decía antes, es una regla gramatical del inglés y pues se tiene que respetar y también como se respeta, pues también se va a hacer entender, ¿cierto? Entonces, es eso. Now we are going to practice in order to use have got, has got, or have and has. So in this one, we are going to use have got and has got, long or short way. Cualquiera de las dos que ustedes me quieran decir. Recordemos esto en paréntesis, pues me están queriendo decir de que me van a usar el have got o el has got, depende del pronombre, en positivo, negativo, ¿cierto? Negativo, positivo. Entonces,
ustedes me van a ayudar a completar, digamos, estas oraciones con el verbo tener. Aquí pues vamos a practicar un poco con el verbo, digamos, británico. Entonces, who will be the first volunteer? He has got. She has. She has got. Good. She has got 3 new pencils. ¿Cierto? Como es positiva, entonces sería she has got, y obviamente como el pronombre, the subject is third person, she, so the verb has or have will be has. So the next one is negative. Look the parenthesis symbol. So Paul and Sarah, there are 2 persons there. Having Yeah, new have, project. good, have got, excellent, haven't, have not or haven't, Having o así. Okay. Ajá, good, haven't. Recordemos que estaba en negativo la oración. Entonces sería, Paul and Sarah haven't got new projects. ¿Cierto? Acá dice pues de que Paul y Sara no tienen pues proyectos nuevos. Ellos quieren pues como hacer o crear un sitio web. Sería la oración completa traducida. Pero pueden ver que es eso, el verbo tener, no tienen proyectos nuevos, ¿cierto? Posesiones. Entonces, como es negativo, pues acá me lo dijeron en forma pues corta, pues, que está bien obviamente. Y también pues es bien usar la larga. So the next one, look, is a question and it's negative. So first, what is going to be first? How Sería many primero. people? How many people? No, aquí No. usaríamos el how. Sería solamente Have vamos a no. usar el have. Ajá. Okay. Have. Many people got Eso es an iPod at have many home. people got an iPod at home. ¿Cierto? Mucha gente, aquí pues el many serían muchas personas, tienen un iPad en casa. Es la traducción, ¿cierto? Mucha gente tiene un iPad en casa. Ve mucha gente, recordemos, pues esa sería positiva, pero ¿cómo sería la negativa? Haven't Paréntesis, look, many people got. haven't many people got an iPad at home. Mucha gente no tiene un iPad en casa, ¿cierto? Sería la pronunciación y la traducción en el español. Good, excellent. So the next one, my house, remember, My My house has 3 got. bedrooms. So my house has Got. got 3 bedrooms, ¿cierto? My house, un objeto, una cosa, ¿cierto? Entonces sería el pronombre it. Entonces aquí sería ya tercera persona. Has got 3 bedrooms, ¿cierto? 3 bedrooms, 3 habitaciones, pues serían las de después las habitaciones donde uno duerme. So Jim and I, remember, is negative. And Haven't got. having a secret. Good. Haven't got a secret. Yeah. Jim and I haven't got a secret because here, acá sería el pronombre we, ¿cierto? Cuando en un grupo de personas, como les dije, en un grupo de personas, nos estamos incluyendo en dicho grupo, pues el pronombre ya sería nosotros, ¿cierto? Pero si no, pues ya sería ellos. So the next one, Has. remember, is that, got my smartphone. I still got my phone. Good. yeah, good. Has my sister got My smartphone. Smartphone. yeah, Yes. got my smartphone? Has my sister got my smartphone? ¿Cierto? Entonces, the last one is negative. It's a negative The sentence. president of United States hasn't got 3 houses. Good. Hasn't
Hasn't got Hasn't three got houses. three ¿Sí? houses. Porque estamos good. Ajá. The President of the United States hasn't got three houses. ¿Cierto? Es tercera persona. Estamos diciendo el presidente de los Estados Unidos. So, to continue, here we are going to use have and has, short or long form, right? Vamos a usarlos en ambas, como hicimos la vez con la actividad pasada. Aquí ya vamos a usar la, digamos así, la versión, la forma estadounidense, have or has. So the first one is a question and positive. Have you Have Have you you gone pencil? Ah, acá les cogí, ¿sí ve? Acá está la trampita. Recordemos, como les dije, recordemos que con la forma británica, pues el have sería como un estilo de auxiliar, ¿cierto? Por eso iba al principio, pero aquí no. Aquí el have es un verbo como tal. Entonces, sería ¿recuerdan? Ajá. had you are my pencil. Acá usaríamos no el presente progresivo, sino el presente simple. Entonces, acá se pregunta, entonces sería, ajá, do you, yeah, Ya. do you Do you have my good. pencil? Sí, do you have my pencil? Entonces, la versión está, digamos, la forma estadounidense, el have es verbo, como en el español, ¿cierto? Nosotros, acá acá es el verbo tener, igual allá. Entonces, como es el verbo, entonces, y es en presente simple, ¿cierto? Tener, yo tengo, entonces vamos a usar el auxiliar del simple present, do or does, ¿cierto? No como en el primero, ¿cierto? El have, que aquí, digamos, era en pregunta al principio porque era un estilo de auxiliar, porque aquí el verbo entonces, pero la versión or the American form is do or does depending on the subject, ¿cierto? Entonces, recordemos. Now, the second, she got this sentence. hasn't blue eyes? Ajá. Recordemos la estructura del presente simple, Is no. del presente simple, no el del progresivo, recordemos. Ajá. She doesn't blue eyes. Good. She doesn't. Mm, Este es como le digo, la estructura, entonces es el auxiliar. Ahora tenemos que usar el verbo, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces? Have. Ajá. She doesn't have blue eyes, ¿cierto? Ella no tiene ojos azules. Recordemos, como estamos usando el auxiliar does, entonces el verbo pues no va a quedar has en tercera persona, pues va a quedar have, la forma base, ¿cierto? Now, the third, sorry, this positive, the They second. have a big house. They have a big house. They have a big house, ¿cierto? Ellos tienen una casa grande, ¿cierto? La normal. Simple present, ¿cierto? Como pueden notar, es presente simple. Entonces, eso es que lo preguntemos o neguemos el have, tenemos que usar el presente simple. Tienes un lápiz, ella no tiene ojos azules, ¿cierto? Do you have a pencil? O do you have my pencil? ¿Cierto? Entonces aquí, mire, nos encontramos con otra pregunta, pero en este caso es negativa. So, what is going first? Doesn't he Does he have pets? Good, excellent. Doesn't he have? Good. a pet. Pets. A pet. Ajá. Él no tiene mascotas, pets, pues es mascota, pues acá está en plural, entonces sería mascota. Muy bien, ¿sí ve? Recordemos entonces, la forma estadounidense, la forma de have, has, tenemos que tener en cuenta que vamos a usar el presente simple. You're going to use the simple present in order to use the verb have, or have if it is in third person, si es en tercera persona, el has. En cambio, la británica, no. Es otra, digamos, la otra estructura. So, Pano, is a question
and the Do positive. do we have Yeah, a read a bit? Have good. a Right. bike? Ajá, good. Do we have a red bike? ¿Cierto? Nosotros Yes. tenemos una bicicleta, ¿cierto? Good. Now, You don't. is You You don't don't. have good. this. You don't. You have two sisters. Good. Excellent. You don't have two sisters, right? Ya, como le digo, la estructura, ya es usar la del presente simple. Now, We is We have positive. have. We have Thing. We have. Good. ¿Cierto? We have. we have And the last one, don't the dog have Don't the a small dog have a small ear? and the dog have or have has? have Have. Good. small The dog have small ears, ¿cierto? Ears sería pues esta parte, entonces sería orejas. No tiene el perro orejas pequeñas, ¿cierto? Preguntando. Entonces, para último, para como practicar un poquito más el otro, el que hace la persona, vamos a hacer ese. He, en positivo. Entonces, ¿cómo sería? Si es positivo, el verbo. he ¿Cómo had sería? Ajá, he has, digamos que he has long hair, ¿cierto? Él tiene pues cabello largo. He has long hair. Entonces, esta sería pues, como le digo, recordemos tercera persona, has. Remember this part? This is the, the American form to use tener en English. O sea, esta es la forma pues americana o estadounidense, como nosotros nos referimos a ellos, de usar pues como nosotros tener. I have two pencils. Yo tengo dos lápices, ¿cierto? O lapiceros, y entonces, pues, como les dije, quería pues también mostrarles la forma británica, have got or has got. Entonces sabemos pues, ¿sí? ¿Cómo? Disculpen. la forma británica es complicated, ¿no? Because it's Sí, más ajá, normal. sí. Digámoslo, si es verdad, es algo complicada, pues así lo quisieron ellos, digamos, quisieron complicar la vida de ellos, pero es un poquito complicada ya que aquí el verbo have no es verbo, ¿cierto? Aquí es como un auxiliar. Y recordemos que cuando en la estructura gramatical del inglés una palabra es auxiliar, pues se va a usar al principio de una pregunta o se va a negar, ¿cierto? Como podemos ver aquí. Estamos aquí, hasn't got, ¿cierto? The President of the United States hasn't got, ¿cierto? Porque este no es el verbo aquí, ¿no? En la forma británica no se está usando como un verbo y no como auxiliar. En cambio, el verbo acá sería got, que es como también un sinónimo, digamos, de tener, ¿cierto? Entonces sería acá como que, entonces sería acá tener la forma británica. Por eso es un poquito complicado. Pues obviamente, si ustedes, obviamente les dificulta usar la forma británica, pues no la usen, no es obligación. Comúnmente, comúnmente vamos a escuchar pues la forma más fácil, la forma que todo el mundo usa, digamos, por estos lados, que es el have o el has. Entonces, tenemos que tener en cuenta, entonces, digamos, más el I have, you have, she has, ¿cierto? Que el otro. Entonces, enfoquémonos más en este, porque el otro era como para yo mostrarles pues la estructura y enseñarles pues que también hay otra forma que quizás puedan nosotros ver en otros lugares. Pero en este es el que vamos a usar y el que vamos a escuchar muy comúnmente a la hora de hablar con nativos e inclusive con otros bilingües, ¿cierto? Y obviamente entonces we have to focus, we have to use the simple present tense. Question, a negative, right, or a positive. Yeah, he has or they have,
¿cierto? Entonces, en este nos vamos a enfocar en el presente simple, el que vamos a usar pues para usar el verbo have, tener, y recordemos que es para posesiones, yo tengo esto, tengo aquello, o no tengo esto, no tengo aquello, ¿cierto? O también para, pues, con descripción física, o también algún tipo de dolor, ¿cierto? Ah, yo tengo dolor de cabeza, como en español, yo tengo dolor de espalda, o yo tengo, pues, uñas largas, yo tengo, pues, eh, piel morena o piel blanca, entonces, ese es. So, in order to finish, the class, you have any questions, doubts, or everything is clear? Pues no hay Profesor, disculpe, ¿puede poner Sí. la diapositiva número 6? Sí, ya se la voy a colocar. Ajá. The grammar structure related to question. O sea, es relacionado a la pregunta. Ajá. Sí, muchas gracias. Ajá. Muchas gracias. Justo. Simplemente era para verlo. Ah, bueno. Sí, digamos como le estaba diciendo, yo solamente me enfoqué, digamos, en esta diapositiva, la estructura gramatical del have got o has got, la forma británica, pues por el hecho de que, como le está diciendo, el have acá es como un auxiliar, porque yo les dije, ya digamos vimos el presente simple, ya sabemos la estructura gramatical, ya sabemos qué auxiliares debemos de usar ahí, entonces por ello les dije, con el verbo have, ¿cierto? Así la forma estadounidense, pues es solamente tener en cuenta el presente simple y ya está. Si vamos a negar, tenemos que usar entonces el presente simple, algo pues con el verbo tener. Y si vamos a preguntar, obviamente con los auxiliares del presente simple. Entonces, era eso, por eso no, digamos, no lo presenté aquí, porque pues era como ya decir lo mismo que ya vimos en las clases pasadas. Entonces, algo más, ¿tienen otras preguntas o qué quieren que les muestre? Un paréntesis. A partir del lunes, las clases no las podemos tomar o seguimos con las clases. Bueno, pues como yo les dije, la clase de ayer, pues hasta hoy serían las clases pues gratuitas. Ya después, pues las clases van a ser, ya deben ustedes, digamos, pagar. Obviamente, como les dije, aquí se maneja, pues, digamos, favorable, un dinero, pues, la moneda favorable, para que ustedes puedan tener las clases, ¿cierto? Más, más cómodo, y si obviamente si a ustedes les gustó las clases, tomar este estilo de clases, pues pueden seguir tomándolas, ¿cierto? Obviamente acá también, acá les dan un certificado, ¿cierto? Acá Sí. se les certifica de que ustedes tienen un nivel de inglés, ¿cierto? Sí, tienen un nivel de inglés dependiendo pues ya de los temas que hayan visto y bueno, también digámoslo así, como que del tiempo que, ¿sí? ¿Me vas a preguntar algo? Bueno, entonces, como les digo, ¿sí? Una pregunta. Ajá. Por ejemplo, si en dado caso este horario ya no le sirve porque tal vez entra a trabajar o cualquier otra cosa, ¿uno cómo haría entonces para entrar a otro curso? ¿Le tocaría esperar de que abrieran uno y pues que la corriente o que el nivel vaya hasta donde uno llegó o qué? Pues realmente, digamos, esa información ya tienen que, digamos, hablarla pues con Alexander, que es el gerente pues de Ciudad Bilingüe, pero yo estoy seguro de que los horarios son flexibles, o sea, si usted, digamos, tiene que, pues trabaja y de pronto por su horario de trabajo, pues no puede tomar las clases en en esa misma hora, pues entonces
pueden hablar con él, de preguntarles ese tipo de información, y ya pues ustedes seguir, seguir con eso, o sea, seguir con las clases, si van a seguir con otros cursos, le preguntan a él le va a decir los horarios y los otros cursos que hay abiertos en ese momento. Entonces, digamos, esa información ya más, si quieren, pues, esa información más específica, con Alexander, la pueden, digamos, se pueden informar con él. Entonces, no siendo más, pues, ojalá, pues, como les digo, estas clases son muy buenas, ustedes practican mucho, ¿cierto? Yo los expongo también a que practiquen, pues me gustaría, digamos, verlos a todos el lunes, verlos el lunes pues, en estas clases, seguir ayudarlos a ustedes en el proceso pues, de la adquisición del idioma, estar con ustedes ayudándolos en lo que yo pueda. Entonces, pues, realmente me gustaría verlos el lunes y seguir con estas clases. Entonces, pues, Teacher, ¿y cómo se accede a esas clases? La verdad es que yo no tengo acceso a la plataforma. pues me dejas un mensaje en el correo y yo pues entonces ya hablo con don Alexander y yo le digo pues cómo podemos pues entonces darle esa información o si no pues si tienes el correo de él también le puedes hablar de ello si lo tienes, si no pues me dejas a mí el correo, un mensaje tuyo y yo pues ya yo le ayudo con esa parte. ¿Sí? ¿Y cuál es el correo? ¿Puedes facilitarlo, por favor? Bueno, entonces yo se los voy a dejar acá en el chat, mi correo electrónico, acá pues para que vean. Sería pues el correo de la empresa, el correo pues del instituto. Entonces ahí pues pueden ustedes informarme de sus dudas.